Hola amigos de Entendiendo, bienvenidos a una edición más del programa. Hace unos meses, uno de los primeros programas que hicimos con Cristian fue justamente sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, conflicto que estaba iniciándose. Básicamente lo que hicimos fue hacer un repaso de la historia del conflicto, de la enemistad entre estas dos naciones y por ahí hacer algunas predicciones entre lo que se podía venir, ¿no? Han pasado 5 o 6 meses aproximadamente ya del conflicto y ahora las cosas han quedado un poco más claras, inclusive entre los intervinientes, entre los países por ahí que pueden estar apoyando a una u otra nación. Bueno, para desarrollar este tema, entonces, como siempre, me acompaña mi amigo y colega Cristian Inostroza, que estoy saludando ahora justamente. Cristian, ¿cómo vas? ¿Qué tal? ¿Cuál es tu visión Orlando, de este ¿qué tema? tal? Sí, justo como comentas, ¿no? Hace unos meses estábamos hablando del inicio de todo este conflicto y creo que en ese momento las voces iniciales hablaban o se referían a que o esta situación no iba a durar mucho, ¿no? Se hablaba incluso de que la guerra iba a terminar en pocos días, ¿no? Por el poderío ruso, por la contundencia que tenían. Sin embargo, cualquier previsión terminó quebrada porque al final el conflicto no duró ni días ni semanas, ¿no? Llevamos casi 5 o 6 meses, ¿no? La guerra se ha recrudecido, las estrategias se han ido cambiando, los protagonistas, bueno, siguen siendo en cierta forma los mismos, aunque van añadiéndose más, le podría decir más elementos, ¿no? Que cobran mayor fuerza, ¿no? Hablemos de una escala que va desde europea a global, etcétera, ¿no? La envergadura del conflicto al final ha terminado con una repercusión planetaria en muchos sentidos, ¿no? Desde la parte económica, la parte política, bueno, la parte militar netamente directa, pero con las implicancias correspondientes, ¿no? Los países que están apoyando a Ucrania y toda la maquinaria militar que están moviendo, y las crisis que se están desatando en ese sentido, la crisis energética, la crisis del Ujú. hambre, entre otros elementos más que están al final afectando a diversos países. África, por ejemplo, es uno de ellos, ¿no? Y que, bueno, en el tema de lo económico, pues al final, dado que, y bueno, no sabríamos decir al final si esto es, bueno, también es parte del mundo globalizado, pues mueves una ficha en un lugar lejano, pero la misma cadena globalizadora termina golpeando por todos lados, ¿no? Lo vivimos con el COVID, ¿no? Por ejemplo, y ahora lo estamos viviendo con la guerra. Sí, sí, tal cual. Una guerra que se caracteriza todavía por el tema de informativo, la particularidad en todo caso, ¿no? Antes de entrar al programa, me acuerdo que estábamos conversando contigo un poquito y mencionamos el tema de Kosovo, ¿no? Y su guerra con Serbia, bueno, todo caso, el conflicto que ha tenido con Serbia recientemente. Y yo me acuerdo ese conflicto bélico de Kosovo estuvo bastante mediatizado, ¿no? Sino que cada día somos menos inocentes, ¿no? De algún modo. En ese tiempo me acuerdo que las imágenes que veía venían de la CNN, sobre todo, de gente pues en Kosovo, pasando la recontra mal, que de hecho era así, pero no nos mostraban el otro lado, ¿no? De repente, ¿no? De esta guerra, ¿no? Que se libró en los Balcanes. Es diferente en este caso, ¿no? Han querido, hasta cierto punto lo han logrado, creo, eh, agrupar a los medios informativos occidentales y tratar de dar un solo punto de vista, ¿no? Ese punto de vista tan inocente, vuelvo a mencionar el término, tan, no sé, tan de cuento de hadas de alguna manera, ¿no? Del bueno y el malo, ¿no? Tan de película hollywoodense de los 90, ¿no? De los 80s y 90s, ¿no? Hay un bueno y un malo. Cuando eso sabemos que en geopolítica eso es muy complejo en realidad. No hay exactamente un bueno y un malo. Por eso, a mí lo primero que hice yo, y de ahí te voy a preguntar esto también a ti, es ver las maneras de informarme del conflicto, ¿no? Porque al inicio estaba la cosa un poco imparcial, pero una vez que se desata el conflicto, parece, no sé, es una elucubración mía, no lo puedo comprobar, pero parece como que se reúnen los jefes de Estado o no sé quién exactamente de los países de la Unión Europea, del bloque que apoya a Ucrania,
automáticamente hubo una serie de represiones que a mí, la verdad, no lo mencioné en ese primer programa, no me gustaron para nada. Eh, Prohibir programas, por ejemplo, rusos o prorrusos. Russia Today, por ejemplo, es uno de los de los más conocidos, lo prohibieron, inclusive su contenido. Es complicado encontrar así nada más el Russia Today, por ejemplo, ahora, en estos días. Eh, Sputnik se prohibió también, es un medio informativo ruso de años, ¿no? De años, hablo más de los 80, 70, inclusive creo, también se prohibió. Entonces, yo sí, logré, digamos, entrar y hasta ahora me sigo informando a través de ellos. Pero para no pecar también de irme al otro extremo, porque obviamente ellos también tienen un punto de vista un poquito sesgado, son medios obviamente prorrusos, eh, por ahí busco términos medios, ¿no? De mi parte, y ahora vas a decir tú también, encontré, creo que igual que tú me comentaste hace unos días, ¿no? La BBC hasta cierto punto necesita tener una política, obviamente, occidental, eso está claro, pero mantiene todavía por momentos cierto tipo de objetividad, o intenta al menos hacerlo. Y yo encontré la TW, ¿no? Es un canal, justamente acá lo tenía. eh, es un canal alemán, te cuento. De repente por ahí alguna vez has dado con ellos. No sé alemán, te soy honesto. Es Deutsche Well, ese es el nombre del Ya, canal original, ¿no? DW. Obviamente yo escucho el que es en español, ¿no? Que es a Dolce dirigido para, Vele, exactamente, sí. para público latinoamericano. Y si bien es cierto, hay posturitas también por ahí, inclusive prooccidentales, pero lo que sí rescato es que tienen programas de análisis donde hay invitados y permiten personas de diferente opinión. Y muchas de ellas, inclusive, soy franco, son, creo que prorrusas inclusive. Así que, pero no los limitan, los dejan que hablen y todo ello, ¿no? Entonces, son los medios que he buscado de repente, porque informe de CNN ya, pues más, o sea, ya en este tipo de casos no funciona mucho, que digamos. No sé tú, ¿cómo te has logrado informar de este tipo? Sí, justamente también es la BBC es uno de mis referentes, en este caso la página, ¿no? Hay Ujú. buenos análisis, Sí, en sí. algunos casos bastante, digamos, imparciales, ¿no? Tienen una muy buena data en cuanto a lo que es el análisis, ¿no? De las consecuencias que esto está generando, ¿no? Hacen también, digamos, ¿no? Pronósticos acerca de cómo puede ser el desarrollo de la guerra, por ejemplo, ¿no? Bueno, en algunos casos ahí sí pecan un poquito de ser más pro Europa, ¿no? Y es comprensible como lo comentas, ¿no? Pero en otros momentos hacen un análisis mucho más, se podría decir, mucho más amplio acerca de las implicancias y acerca de todas las variables que están jugándose dentro del conflicto, ¿no? Se salen, como hace un rato lo comentabas, de esta perspectiva de bien y mal, ¿no? Que valga una nota aparte, ¿no? Un agregado rápido. Creo que en mi opinión, claro está, si bien eh, se ha tratado de pintar eso desde la época de la Guerra Fría, ¿no? Entre estos dos bloques, ¿no? En uno que, digamos, es el más justo y el otro es el maligno. A mi parecer, eso o la última vez que se pudo llegar a cabo ello fue en la Segunda Guerra, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, en donde se pintaban justamente al bloque aliado, ¿no? Que tenía a la Unión Soviética también como parte de de toda esa maquinaria, ¿no? Enfrentándose a este monstruo fascista nazi de la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini, unida justamente al Japón imperialista de ese momento y que era pues el monstruo a tener que decapitar, ¿no? Me parece que ahí terminó la historia, podríamos decir, de las guerras entre el bien y el mal, ¿no? Las posteriores guerras ya han permitido ver la diversidad de intereses progresivamente. Vietnam quizás es uno de los ejemplos más relevantes en ese sentido, ¿no? Porque mostró la guerra de una manera más descarnada, por decirlo así. Y bueno, como hace un rato lo comentaste con el tema de la mediatización, la guerra del Golfo de los 90 quizás fue la guerra más mediática que se pudo generar en ese momento, ¿no? Aún recuerdo cuando llegaban las imágenes del bombardeo a Bagdad, que parecían fuegos Ujú. artificiales o una especie
especie de noche de Navidad, cuando en realidad eran las luces de los aviones aliados bombardeando la ciudad, o de los aviones iraquíes combatiendo, o de las explosiones en las distintas infraestructuras, ¿no? Y bueno, eso era algo que quería agregar justamente porque dentro de todo lo que los medios transmiten, como lo mencionaste, se trata de llevar a cabo este discurso en donde se construye una visión en donde una de las partes termina siendo etiquetada como el lado bueno, ¿no? Y como bien lo mencionaste, ¿no? El poder contar con distintos canales por los cuales poder generar una perspectiva mucho mayor, ¿no? Nos da una posibilidad de poder generar un pensamiento crítico, un análisis en mayor escala sobre lo que todo esto conlleva, ¿no? La BBC, como te comentaba, es uno de mis medios, ¿no? France 24 es un canal de cable francés bastante bueno también. Lo que dijiste de la Dolce Vele, también ellos lo tienen, invitan justamente, ¿no? Personas, analistas, ¿no? Gente que trabaja el tema político, internacional, y que tienen posturas hasta cierto punto diversas, pero logran generar un debate bastante interesante que atrae, por decirlo de alguna manera, ¿no? Algunas páginas de diarios también, ¿no? Tipo El Mundo, por ejemplo, el diario español, o El Clarín, ¿no? El diario argentino, un medio por ahí, a veces que hace poco me topé, una cadena libanesa, ¿no? Que transmitía podríamos decir, una visión bastante, no prorrusa, pero sí una visión bastante hasta cierto punto equilibrada de la visión de las dos situaciones, ¿no? Tanto de lo que hace Ucrania como de lo que hace Rusia, etcétera, ¿no? Y eso, pues, justamente lo que permite es ver cómo a partir de medios que se salen de lo europeo, pues también nos van mostrando una visión diferente, ¿no? Habría que ver, por ejemplo, lo que transmite China con respecto a todo esto y cuál es la perspectiva, aunque, bueno, a gran escala ya sabemos cuál es, en cierta forma. Sí, es cierto, es cierto. Sería interesante ver más o menos cómo está caminando, ¿no? El tema de la guerra en lo que es territorio. Mira, he visto un par de mapas, de repente por ahí pueden ser útiles para nuestra exposición. Mira, acá la leyenda es bastante clara, ¿no? Lo que está en morado son territorios que antes de la guerra se considera que ya eran de dominio ruso, ¿no? Ahí están incluyendo inclusive de algún modo la parte del Donbass, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Como lo puedes ver ahí. Y Crimea, obviamente, que ya tiene una historia, ya hablamos la vez pasada sobre ello, ¿no? Eh, estas zonas que están acá de rojo, mitad más rojo, más ruso se puede decir, son los avances, justamente, ciudades ya ocupadas por Rusia, mientras que lo que está en amarillo, y mira acá la tendencia, si bien es cierto, todavía se entiende que Ucrania está disputando por acá en alguno de ellos, pero mira, la tendencia parece que es de Rusia de ir hacia el sur de Ucrania, ¿no? Hacia el sur de Ucrania. Por ahí inclusive no sé si mal pensados, no sé si más entendidos que uno de repente, decían por ahí que la estrategia ahora de Putin, ah, notemos también los avances en la parte norte, ¿no? En la parte norte. Pero bueno, yo te mencionaba esto porque Kherson es otra ciudad o región, en todo caso, de Ucrania que ha caído hace unos días. Eh, y bueno, la intención, decían por ahí, de Putin es avanzar en el sur hasta llegar a la región de Moldavia. Hay una región que es prorrusa, que es Ujú. Transnistria, me parece, Sí, y Transnistria. llegar a crear una especie de puente hasta Transnistria, ¿no? Prácticamente tomarse todo ese territorio, que a mi modo de ver va a ser bien complicado que regrese a ser ucraniano nuevamente. Yo lo veo medio complicado. Vamos a ver, ¿no? Al menos las partes del Donbass no creo que regrese definitivamente, ¿no? Mire, y acá tengo otro mapa para que vayas comentando también, queriendo hacer la comparativa, ¿no? Un poquito, ¿no? Mira, es muy similar de algún modo, ¿no? Porque tú sabes que a veces uno se puede topar con un mapa, ¿no? Que puede ser de repente también un poco tendencioso, ¿no? O muy pro-occidental o muy prorruso. Pero he encontrado varios que son similares, ¿no? En sí. Ahí como lo puedes ver, ¿no? Eh, este es un poquito más antiguo, por ejemplo, este es de mayo, ¿no? En sí. Mira,
esta región todavía ya ahora está tomada, pues, ¿no? Con Ucrania peleándolo todavía se entiende, pero ya acá ya debería estar como el anterior, ¿no? Sí, Todavía están dime. avanzando, me parece, en el Donbass. No han llegado a En una su toma totalidad total. todavía, claro, Sí, claro. hay una resistencia ucraniana bastante considerable y me parece que es por la llegada de mayor cantidad de armamento, sobre todo estadounidense, ¿no? Los Mm, misiles de largo alcance que han ido llegando progresivamente y que incluso han permitido hoy, si no me equivoco, atacar hoy justamente, ¿no? Me estaba enterando de que ha habido supuestamente, ¿no? Una explosión en una base en Crimea. Bueno, Rusia lo ha atribuido a un mm, accidente, ¿no? Ucrania no se ha pronunciado al respecto. No sería, digamos, no impensable de que puede haber sido un ataque, dado que tienen ahora, ¿no? Las fuerzas ucranianas ya están con mayor capacidad en cuanto a ataques a largo alcance, ¿no? Por ende, el contraataque también que están planeando hacia la ciudad de Kherson es una bandera que está elevando Zelensky en este momento, porque les permitiría una victoria moral, claro. considerando el hecho de que, claro, ahorita Rusia se está más que nada centrando, me parece, en Lugansk y en el Donbass, perdón, en Donetsk, Lugansk y Donetsk, lograr un control total al respecto. Claro, y como comentas, bueno, si lograran el contraataque en Kherson, frenarían hasta cierto punto el avance hacia el sur, pero también habría un tema ahí, a mi parecer, y es que comprometerían cada vez más la guerra, porque ya no hablaríamos de una guerra de defensa, ¿no? Habría de una guerra de reconquista incluso, ¿no? Porque también, si no me equivoco, Zelensky ha manifestado de que la guerra no va a terminar incluso hasta que Crimea vuelva a ser de Ucrania. Eso ya complicaría más el conflicto, considerando que también ellos están planeando de que al menos la guerra termina desde la llegada del invierno, por las condiciones que esto va a generar, lo cual ya parece bastante complicado, porque si bien pueden haber aumentado su capacidad de fuego, sin embargo, habría que ver si es lo suficientemente efectiva o lo suficientemente fuerte para poder generar un contraataque bastante contundente hacia las fuerzas rusas, ¿no? Teniendo en cuenta que el grueso está en las regiones ya anexadas, ¿no? Y que en cierta manera, pues también puede traer llamémosle, ¿no? Una llegada de refuerzos rusos, que es lo que se quiere evitar, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Ahora yo creo que ha sido clave, ¿no? El tema para ir de repente también cerrando el tema de la información, el tema de la red, porque claro, o sea, pues, tranquilamente sí. A ver, imagínate un mundo sin internet ahorita, ¿no? Con los noticieros típicos, ¿no? Informándonos de una manera un poquito sesgada, por decir otra cosa. Eh, la verdad que no tendríamos ni siquiera una idea clara de por qué la guerra, inclusive, ¿no? En realidad nos Ujú. quedaríamos con la película hollywoodense, ¿no? Típica de los años 80, ¿no? A Un lo pobre Michael país, Bay. exactamente, un pobre país como Ucrania ha sido invadido por los malignos rusos, pero Estados Unidos va a sacar la cara por ellos. Y ya ese discurso que, bueno, a estas alturas de nuestras vidas, al menos a nosotros ya nos aburrió. Por las redes nos enteramos, por ejemplo, de cosas que pueden estar, a ver, yo te digo, también pueden estar sesgadas. Por ejemplo, ¿no? TikTok, si tú encuentras un montón de gente prorrusa, por ejemplo, por ahí. Eh, Veía un video de soldados rusos llegando a zonas cada vez más amplias del Donbass y con gente de esa zona que les aplaudían y lloraban, por ejemplo, ¿no? Y decían, les esperábamos hace tiempo y todo eso, ¿no? Entonces, uno se pone a pensar, oye, claro, puede ser que sea una iniciativa de un grupito de personas, ¿no? Está bien, lo están sacando como una propaganda, pero también podría ser el tema de que hay gente más prorrusos de lo que pensábamos de repente, ¿no? En Ucrania, y eso de repente no, no se sabía mucho, considerando también que Ucrania es un país, de repente la gente no sabe mucho esto, pero es difícil de gobernar justamente por eso, ¿no? Porque hay dos facciones, se puede decir así, ¿no? Grandes, ¿no? Una casi una tercera parte del país, al menos según estudios, investigaciones, censos, no sé, que es prorrusa e inclusive habla ruso, ¿no?
mientras que hay otra población que no lo es, y más bien ve con malos ojos a esta, ¿no? Y el discurso de Putin ahí encuentra sentido, ¿no? En algunas personas. Dicen, pues es cierto que la parte ucraniana que ahora tenía el poder con Zelensky, pues trataba de repente abusar de ese poder contra la gente prorrusa, sobre todo eh, identificada en el Donbass, ¿no? Se puede decir así. Entonces, vemos ese tipo de cosas, ¿no? También me enteraba hoy día, la mañana, ¿sí? Que se había hecho un recuento de extranjeros, ¿no? Que han sido capturados y algunos lamentablemente asesinados, y se ha encontrado más o menos un número, me parece, si no recuerdo bien, si no estoy mal de la memoria, que era más o menos de norteamericanos, habían encontrado como unos 30 y algo más, lo cual habla pues de repente que no es solamente tropas ucranianas, ¿no? Sino que de alguna de contrabando, como se dice, estarían por ahí también ya apoyando con soldados mismos, ¿no? Algunos países. Ahora, esto puede ser también, se me ha ido el nombre, ¿cómo se llaman? Estos, cuando tú no eres del país, pero te vas a pelear por otro país, tiene un nombre, eso se me ha ido. Ujú. Claro, en Eh, este caso, bueno, se habla de voluntarios en algunos casos, ¿no? Ya si es algo más organizado, se habla de compañías, básicamente, ¿no? Contratistas se llaman ahora, a lo que en algún momento se les llamó mercenarios, ¿no? Mercenarios, esa es la palabra, Ujú. claro, claro que sí, ¿no? De ambos bandos también, porque si no me equivoco, Claro. Rusia tiene una corporación que trabaja bastante con ellos y que son bastante temidos, la corporación Wagner, si mal no recuerdo. Ujú. Sí, y otra cosa que se me estaba viendo es que, por ejemplo, ¿no? A través de buscando información en los medios no típicos, ¿no? De repente también encuentras cositas, ¿no? Por ejemplo, eh, el caso de este grupo neonazi, ¿no? Que es bastante conocido en Ucrania y que curiosamente, ¿no? Habían sido, muchos de ellos tenían condenas, inclusive antes de que inicie este conflicto, y que en el gobierno de Zelensky se les da la libertad, ¿no? Se les da la libertad y ellos empiezan a operar nuevamente en la zona del Donbass, según lo que se ve en las redes. Eh, y con unos discursos de odio que son realmente aterradores, pues, ¿no? Yo me pongo en el pellejo, ¿no? De las personas ahí que están en el Donbass, caramba, esta gente no tiene miramientos, ¿no? Eh, entonces uno se pone a pensar de repente, carambas, ¿no? Lo que nos estaban queriendo vender no es exactamente así, ¿no? ¿Cómo me entero yo? A través de las redes, buscando gente que se informa, publique todo eso. Los medios informativos, por ejemplo, no sé, hemos mencionado a la BBC, entre otras, ¿no? No sé qué tanto informan sobre este tipo de grupo. La BBC creo que sí, ha hecho Sí. reportajes, ¿ah? Sobre Ujú, estos grupos pronazis en Ucrania. Y esto no se informa mucho. Por ejemplo, CNN no te lo voy a informar porque el discurso de Putin es ese justamente. Vamos a desnazificar Ucrania, ¿no? Entonces, uno habla de nazis y automáticamente todo el mundo dice, oh, eso es malo, automáticamente, ¿no? Eso es malo. Y bueno, creo que ahí estamos de acuerdo casi todos, ¿no? Por lo que se ujú, vivió con Hitler y todo eso. Entonces, Putin, se puede decir, no sé si para bien o para mal, está usando ese discurso, ¿no? En Ucrania hay nazis, están causando daño a mi pueblo, a gente rusa o prorrusa en todo caso, y yo necesito ir ahí y poner orden. Eso es básicamente el discurso de Putin para justificar, tengo no razón, es una justificación, este, esta, esta guerra, ¿no? ujú. Claro, ahí en cierta manera me parece que en esa jugada del discurso nacionalista o discurso patriótico, si bien Putin ha utilizado en primera instancia ello, pero me parece que ahí la partida se la ha visto a la actualidad, se la ha ganado Zelensky, porque bueno, también teniendo en cuenta de que es un hombre bastante conectado con el tema de la comunicación, pero ha sabido
trabajar bastante ese discurso del patriotismo, del nacionalismo y revertirlo incluso, ¿no? Nuevamente ahí jugando con la figura de la guerra romántica, por decirlo así, colocándose como una especie de héroe salvador de la patria ucraniana, ¿no? Comprensible también porque él es el líder prácticamente. Su misión de él es básicamente poder transmitir esta imagen, ¿no? De que de que el ejército ucraniano, ¿no? Está luchando justamente por defender el suelo, defender la patria, defender Europa, ¿no? Porque ya hay algunos puntos en los cuales él siempre habla, ¿no? De que si Ucrania cayera, toda Europa caería, o de que si Ucrania es derrotada, ¿no? Europa tendría que sufrir, etcétera, ¿no? Nuevamente, se construye la imagen de esta especie de salvador o de este líder, no mesiánico necesariamente, pero de este líder representativo que busca no solamente proteger el interés nacional, sino que va más allá, ¿no? La democracia, ¿no? Los ideales europeos, occidentales, etcétera, ¿no? Y que junto a todo este grupo, ¿no? En donde está incluido, claro, el batallón Azov, del cual estabas comentando hace un momento, ¿no? Donde están las fuerzas ucranianas regulares, donde están los voluntarios, etcétera, ¿no? La ciudadanía, la ciudad o en todo caso la nación en armas, ¿no? Enfrentándose a esta fuerza arrolladora que está siendo detenida, ¿no? Que está siendo frenada, ¿no? Y que justamente, ¿no? Todo ello a través de un discurso que no solamente está dentro de la misma Ucrania, sino que también sale y es exportado, ¿no? La figura de él ha estado en distintas reuniones de la Unión Europea, de la OTAN, en el Congreso estadounidense, creo que hasta en eventos de cultura popular, ¿no? Tipo en TV o algo así, en donde básicamente sale como una especie de personaje a nivel mundial, ¿no? Y que encarna lo que llamaríamos ese lado nuevamente, ¿no? Ese lado heroico, ¿no? Que en términos de propaganda, pues, por decirlo también de alguna manera, ha superado a la imagen de Vladimir Putin, ¿no? Ahí mismo, ¿no? En la foto se puede ver, ¿no? Putin se le ve un hombre, llamémosle, ¿no? Un hombre de oficina, por decirlo así, y la imagen de Zelensky es la de un guerrero, ¿no? Está con su polo, ¿no? Incluso hay en otros momentos en los que está con un polo más militar, ¿no? Está con no tan cuidado, por decirlo así, en cuanto a su apariencia, un hombre de campaña, un hombre de guerra, un hombre de pueblo que está ahí arengando a sus tropas o arengando a su población, luchando contra la tiranía, por decirlo de alguna forma, ¿no? Claro, una imagen que después puede caer en cierta manera, como lo mencionaste hace un inicio, ¿no? Con informaciones que muestran, por ejemplo, ¿no? Acerca de ejecuciones, ¿no? De desertores del ejército ucraniano, ¿no? O de gente que no está queriendo pelear y que es perseguida, ¿no? Algo que se le atribuye a Rusia, pero que también se le atribuye a Ucrania, o al ejército ucraniano, ¿no? O en todo caso, ¿no? Este choque que puede tener con el tema de Amnistía Internacional, que hace poco justamente habló acerca de lo que es el tema de, llamémosle así, ¿no? De violación de derechos humanos dentro de la guerra de Ucrania, pero no solamente tirándole ello a Rusia, sino también a la misma Ucrania, lo que llevó a que Zelensky emita una especie de protesta ante este tipo de situación, acusando a la misma Amnistía Internacional de ser prorrusa. Incluso hace Ujú. poco estaba leyendo también algo ya no solo de Ucrania, sino de otros países que estaban considerando que Amnistía Internacional estaba muy infiltrada por elementos muy prorrusos o que estaban siguiendo un discurso muy prorruso, que se estaban en cierta manera generando una parcialidad, ¿no? Que no estaba siendo bien vista, teniendo en cuenta el peso que tiene esta organización en cuanto a derechos humanos se refiere, pero por esa emisión, digamos, más imparcial, recibe toda esta avalancha, se podría decir, de crítica en cierta manera, ¿no? Lo que nuevamente, ¿no? Como comentábamos hace al inicio, ¿no? Muestra cómo este discurso, ¿no? Que trata de convertirse en el hegemónico, tiene fisuras, ¿no? Y esas fisuras también se puede ver cuando éste llega a Asia, porque la visión asiática, la visión en algunas partes del mundo árabe,
incluso en Latinoamérica, hasta cierto punto, ¿no? En China, la India, ni qué decir, ¿no? Nos muestra que no es suficiente. Es decir, no se compran ese discurso, ¿no? O no se lo creen, o en todo caso se lo creen entre comillas para seguir manteniendo la base económica, pero no adhieren completamente a ello, ¿no? Lo que ya de por sí es algo bastante interesante de analizar. Sí, cierto. Ahora, no sé hasta qué punto, supongo que una buena parte de la población, voy a dar una opinión muy personal. Cuando digo esto, porque no necesariamente Cristian la tiene que compartir, no hablo por él, obviamente. Eh, Me parece que a cierto tipo de población no tan informada, sí, este manejo de imagen de repente puede resultar eh, impactante, conmovedor, de repente, ¿por qué no? Particularmente, y me parece que no soy el único, según veo en redes, lo de Zelensky me parece una fábrica, la fabricación en todo caso de un personaje. Es eso, Sí, justamente. y no sé hasta qué punto impacta, particularmente a mí me llama al desprecio, soy honesto, porque me hace acordar a un presidente que teníamos acá que se ponía ponchito a veces de vez en cuando era necesaria la cosa, un chinito por ahí que ya sabemos que era terrible. Creo que esa es una manera de trabajar muy norteamericana, el hecho de vamos a venderte, ¿no? Como el soldado, o sea, feliz que empiece el conflicto y bueno, si fuese otra época andaría con armadura, ¿no? O con plumas o con una venda acá tipo Rambo, algo así, le pone su polito militar y todo ello como que, hermano, sigo pensando, ha metido a tu país en una pelea una guerra donde está bien difícil que gane para empezar, donde, y acá empezamos un poco el análisis tal vez económico, eh, donde hay opiniones inclusive ya en Europa que se vienen dando en contra ya de Zelensky, ¿no? Y de la misma Ujú, Ucrania. Es que hay un tema ahí, ¿no? Es un tema que analizamos de manera ligera la primera vez que hablamos de este caso, de esta guerra, el tema de que Rusia pues tiene muchas conexiones económicas con Europa, muchas, empezando por el gas, el petróleo, entre otras cosas, ¿no? Rusia es un país que tiene mucha materia prima, muy grande. Entonces, castigar a Rusia, como ha sido la intención pues de Estados Unidos sobre todo, eh, tenía un efecto rebote, pues que los más perjudicados terminan siendo los mismos europeos sobre todo, y ahora con la llegada del invierno, ya está tocando puertas por ahí, se ponen en manos de Putin de alguna manera, ¿no? Reemplazar el gas ruso no es sencillo, mucha la cantidad que ellos le compran a Rusia. De repente decir, ya no le compramos a Rusia genera una serie de desajustes, tener que comprarle a otros que no tienen la misma oferta que Rusia, no es tan grande, digamos, la producción que tienen, y también es más caro. Por eso, inclusive en Europa se está empezando a restringir el tema energético y todo ello, y eso a la gente le choca, ¿no? Y yo creo que se están viendo, sobre todo en Holanda, en la misma Alemania, en otros países, se están viendo protestas de la gente y tú te puedes dar cuenta también que la gente empieza a cambiar un poco su postura en alguna manera, ¿no? Ya empiezas a, mira, es que, Cristian, yo creo que esto es algo así, ¿no? Cuando no me toca a mí, ¿ya? Cuando no hay ningún problema, ¿sí? Entonces yo puedo tranquilamente sentarme y decir, ¿no? Bueno, no, bueno, sí, qué mal Rusia con Ucrania, está bien, peleen, por favor, hay que apoyar a Ucrania. Pero cuando te das cuenta que este conflicto se va extendiendo, y te empiezan a decir, hermano, no te vas a bañar con agua caliente, por si acaso, ¿ya? Ducha fría nada más, ¿ya? Y, por favor, ya no vayas en tu auto, ¿ah? Por si acaso. Mejor usa transporte público o camina, o ven el auto con otro, con un vecino al trabajo para ahorrar. Cuando te empiezan a tocar, tú puedes de repente tener tus valores de repente a favor de Ucrania, supongamos, ¿no? Pero ya te empieza a tocar a ti directamente, entonces tú empiezas a pensar ya, es algo psicológico, ¿no? ujú, ¿Sabes qué? Estos ucranianos, qué pesado, mejor ya debe rendirse, ¿ya? ¿Por qué la hace tan larga? Entonces, yo creo que por ahí va un poco el tema también. No sé si Putin lo había planificado de esa manera, puede ser que sí, puede ser que no, pero ahí tiene él una sartén por el mango, al menos por un par de años, porque este tema del petróleo y sobre todo el gas ruso no lo van a poder reemplazar así nada más. Entonces,
a mí me parece que, volviendo al tema de la imagen de Zelensky, está esto, más bien está un poquito más en caída y la tendencia, inclusive, me parecería, es a que vaya perdiendo cierto apoyo. O sea, yo lo estoy más o menos viendo así. Tampoco es que sea un experto en geopolítica, me gusta mucho, pero no soy experto. Pero me da la impresión de que si esto va más allá, empiezan a verse perjudicados países europeos con mucha fuerza, como Alemania, por ejemplo, la misma Francia. Ojo que Turquía tiene una posición muy ambigua, muy ambigua. Recientemente el presidente turco ha estado en conversaciones justamente con Putin, ¿no? Parece que han logrado por ahí un acuerdo comercial interesante. Entonces, no sé, a mí me parece que por ahí lo que algunos predecían al inicio, que me parecía un poquito alejado, el de que van a dejar solo Ucrania en algún momento, no estaría tan lejos, ¿ah? No estaría tan lejos. No, no, no sé cómo lo ves tú. Ujú. Justo haciendo ahí un paréntesis dentro de lo Ujú. que comentabas sobre el tema ¿no? Sobre el tema de la imagen de Zelensky. Hace poco, si mal no recuerdo, ¿no? Una contacto de Facebook, justamente me pasó, se podría decir, o mejor dicho, por intermedio de ella conocí acerca de la entrevista y portada, creo que había hecho, en donde salía Zelensky junto a su esposa en la revista Allá, Vogue, Vogue, ¿no? claro, Y muy la Vogue, criticado, ¿no? sí, bastante criticada porque aparecen si no me equivoco, en una trinchera o en una especie de barricada, ¿no? Posando, ¿no? Como si fuesen modelos, por decirlo Ujú, así, ¿no? Que si bien, claro, ¿no? En otros momentos trataría nuevamente dentro del concepto de la guerra heroica, trataría de transmitir la imagen del presidente resistente junto a su esposa, ¿no? Como símbolos de la fuerza o de la pujanza, ¿no? De Ucrania frente a Rusia. Lo que se vio en realidad es un tema de banalización, porque mostraban a ellos en una pose, ¿no? Digamos, sufrida, etcétera, ¿no? Dentro de un medio que representa, ¿no? El escenario de guerra, pero estaban ellos, decían, ¿no? ¿Dónde están los soldados? ¿Dónde está la gente que está muriendo? ¿No? Qué forma tan frívola de mostrar el escenario de ujú. la guerra, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, en algunos casos también, y justamente, ¿no? Y este contacto también en su post escribía, ¿no? Acerca de cómo esta figura incluso, ¿no? Mostraba como siempre a la figura del héroe masculino frente a la acompañante femenina, por decirlo de alguna manera, ¿no? Una postura que incluso criticaba, ¿no? La forma en que ellos habían salido. Y justo como lo mencionaste, esto da pie a a lo que en momentos denominaste la construcción. Y sí, necesariamente podríamos, más que necesariamente no, sí podemos considerar que la figura del presidente ucraniano es básicamente eso, una construcción para transmitirla a los medios, ¿no? Y tratar de mostrar una imagen de liderazgo, una imagen llamémosle, una imagen política, una imagen mediática, ¿no? Que sí puede distar mucho de la realidad, como hace un rato comentaba, por ejemplo, ¿no? Acerca del trato que se le está dando a desertores ucranianos, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Que van desde castigos, ¿no? Creo que en algunos casos se habló de ejecuciones, etcétera, ¿no? Que rompe la narrativa, se podría decir, de este elemento, ¿no? Bien y mal, como hace un rato lo comentabas, ¿no? Y lo que deja claro está en mayor evidencia cómo la construcción mediática puede vender discursos que van más allá de la realidad. Pintar la guerra como algo heroico, por ejemplo, ¿no? Ya no tiene cabida en esta época, porque sabemos que la guerra no se trata de heroicismos, ¿no? Se trata de intereses diversos de las dos partes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hablando en un sentido general, ¿no? Dos países que chocan, siempre hay intereses detrás que están moviendo ellos, ¿no? Y que, claro, son colocados bajo estándares o estandartes, mejor dicho, de libertad, paz, entre otras cosas, ¿no? Eso quería agregar netamente como introducción a lo que estabas comentando. Y ya pasando a la parte económica, pues sí coincido básicamente contigo en el sentido de que, como lo mencionaste, ¿no? Este discurso heroico, ¿no? Volviendo un poquito ahí,
Surte efecto hasta que te toca los bolsillos, ¿no? Tal como lo dijiste. O te toca, se podría decir, ¿no? El hecho de que no vas a poder prender el foco de tu casa tanto tiempo, ¿no? Porque tienes que ahorrar energía. O porque el gas, ¿no? Que antes venía en masa, ¿no? Procedente de las empresas rusas, ahora ya no va a venir, ¿no? Ahora vas a tener que usar, como en Alemania, según lo que recuerdo, el carbón, ¿no? Que para ellos es casi un retroceso, Claro, que es algo que mencionan, que es algo más del momento, porque están apostando el cambio a la matriz, perdón, a la matriz, energía sí, eólica. exacto, la energía eólica, la energía limpia, pero que sin embargo van a tener que usarlo, porque ese cambio de Claro. matriz va a tomar tiempo poder Unos 5 años estructurarlo, está previsto, más o menos, tengo entendido. aproximadamente, ¿no? Francia, que está yendo más a la energía nuclear, por ejemplo, ¿no? Y todo lo que implica tener que reemplazar el gas ruso por el gas argelino, por ejemplo, ¿no? El gas que viene de otros países como Estados Unidos, que no va a reemplazar la cantidad de gas que puede producir Rusia, ¿no? Y que ya, como lo comentaste, está llevando a políticas de racionamiento, ¿no? Que si bien la palabra puede sonar un poquito fuerte, ¿no? Pero que sin embargo lo están tratando de mostrar de la manera más sutil, ¿no? Decir, por ejemplo, de que hay que ahorrar energía, que no hay que gastar demasiado, que hay que colocar límites, ¿no? O generar campañas indirectas, ¿no? Como hace poco, recuerdo el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, saliendo sin corbata en una reunión dentro del Congreso de los Diputados, o bueno, en uno de los estamentos de poder en España, diciendo de que viene sin corbata porque está ahorrando energía, ¿no? Para que Ujú. básicamente no plancharla, lavarla, etcétera, es consumo de energía. Y en La este gente de momento, Vox lo mató por eso. sí, me imagino verdaderamente, ¿no? Entonces, sí, tal como lo mencionas, ¿no? Eso ya de por sí puede generar animadversión. En Alemania misma ya se estuvo viendo de que había una resistencia acerca de, o más que resistencia, ¿no? Ciertas desavenencias para con Ucrania que el mismo Zelensky había puesto en el ojo de la tormenta como una protesta frente al gobierno alemán. ¿Y qué decir de los turcos que pueden pintarse como, llamémosle, muy parte de la Unión Europea, pero Turquía tiene su propia agenda, ¿no? El presidente Erdogan, ¿no? Es básicamente alguien que tiene apetitos personales bastante considerables, ¿no? Desea que Turquía sea una nación bastante relevante dentro de todo el escenario geopolítico, ¿no? Desea convertirla, por decirlo de alguna manera, en una potencia, ¿no? En en mis imaginaciones más, se podría decir, más exageradas, ¿no? A mi parecer, tiene el sueño de restaurar el Imperio Otomano nuevamente, ¿no? Y que Constantinopla vuelva a convertirse, ¿no? Bueno, en el símbolo, se podría decir, de ese lugar, ¿no? Más allá del Imperio Bizantino y todo ello, ¿no? Pero bueno, ha ganado un papel o ha ganado un nombre bastante considerable con este acuerdo, por ejemplo, por el tema del grano o del trigo, ¿no? En donde él prácticamente ha estado presente en todo momento, ¿no? Como el, llamaríamos, ¿no? El eje central de lograr un acuerdo para frenar este fantasma, que ese es otro elemento que está viniendo, que es el fantasma de la hambruna, ¿no? Da básicamente los bloqueos de puertos, la baja producción y todo, amenaza con el hambre para lo que es sobre todo el continente africano, ¿no? Para muchos la amenaza más sería ahí de que al haber hambre desplazaría poblaciones y esas poblaciones van a ir a Europa. Entonces Ujú. Europa va a tener que vérselas con la migración o los refugiados ucranianos, ¿no? Y con los refugiados africanos. Y por ahí nos salta alguien bastante peculiar, entre comillas, ¿no? Por decirlo así, que lanza una opinión bastante interesante, ¿no? Si es que Europa va a recibir de la manera tan bonita a los refugiados de África como supuestamente ha recibido a los refugiados ucranianos, ¿no? Eso ya da pie a otro debate, básicamente, Bueno, en un tal sentido cual. bastante distinto. Pero justamente, ¿no? Ahí se muestra la repercusión que tiene. Ya no solamente hablamos de energía, aquí ya estamos hablando de comida, prácticamente, ¿no? Comida y vida, en cierta manera. Sí, sí, sí. Ahora, yendo al tema nuevamente económico, ¿no? Aunque acá, cerrando un poco el tema de imagen, te hago una pregunta así, media juguetona, ¿no? Media juguetona. Ya, si a ti te dicen, oye, tienes que disputarte la vida, tienes que disputarte la vida en una
pelea a muerte en una habitación, los dos solos, tú y uno de estos señores, ¿tú a quién eliges de contrincante para salvar tu vida? ¿A quién elijo de contrincante? O sea, ¿a quién tengo que enfrentarme? Ajá. Bueno, haciendo el análisis frío, elegiría a Putin, pero la razón es porque este tipo es un agente de la KGB. Está entrenado prácticamente para matar de no sé cuántas formas, ¿no? Dispondría prácticamente ¿Tú del elegirías presidente. mecharte con Putin? ¿Ah? Yo no, ¿ah? ¿Tú elegirías No, mecharte con Putin? no, Yo yo no. elegiría a Putin como aliado. Ah, como aliado te refieres, ¿no? Claro, Para mechar, pues ya, no ya para no sé. mechar, Para porque mecharme yo elijo a Zelensky mil veces, ¿no? exacto. Yo lo elegiría como aliado por todo lo que, por justamente, ¿no? Por todo lo que, por todas las capacidades que tiene, ¿no? Y por verdaderamente por todo lo que genera. Yo recuerdo que esa pregunta me hiciste acordar, creo que en algún momento alguien lanzó no me acuerdo si fue una pregunta o algo así también, ¿no? Sobre si es que hubiera una especie de duelo de presidentes, ¿no? En lugar de guerras Ujú. entre, digamos, entre ejércitos, ¿no? Si los presidentes se plantearan pelear uno contra el otro, al final, ¿quién ganaría? Y creo que muchos coincidieron en que Putin le daría vuelta a no sé cuántos, ¿no? A Incluyendo a la los mayoría, presidentes ¿no? estadounidenses, a líderes europeos y todo, justamente porque el tipo pues está preparado para ello, ¿no? Al ser un agente de servicio secreto, pues tiene toda una base en cuanto a acción fría, en cuanto a técnica y en cuanto a recursos se refiere, ¿no? Hablando, claro, desde esa perspectiva. Sí, 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 sí. No, lo hablaba por el tema de la imagen, ¿no? O sea, quieren crearle a Zelensky una imagen de tipo aguerrido, rudo. Ya está bien, o sea, yo eso lo saludo, ya está bien. ¿Por qué meternos a eso? Pero competir en eso contra Putin que tiene las credenciales, pues, ¿no? Es como competir con, a ver, decir, oye, yo soy bueno, no sé, recetando y compararte con alguien que tiene un título de médico, pues no, no sé, algo así, ¿no? Decir, oye, yo soy coach, ¿ah? Y compararte con un psicólogo, ¿no? Por ejemplo, algo así que tiene el título y todo eso, ¿no? Sigue alusiones personales a los amigos coaches que no tienen ninguna formación psicológica, pero se dedican a hacer coaching. Ya me salió mi lado crítico otra vez. Bueno, entrando otra vez al tema económico, sí, se intentó golpear a Rusia en ese sentido, en el sentido económico. ¿Cómo has logrado salir Rusia? Ha sido golpeada, de hecho, o sea, sí, ha mermado su economía de algún modo, pero ha tenido acciones, repito, no sé si pensadas ya. Me parece que para aventarse a una guerra, creo que sí ha debido prever esto de algún modo Putin. La compra de oro, por ejemplo, la compra de rublos, a pesar que no le alcanzó, ¿no? Igual hay buen dinero que se lo han confiscado ahí por Europa. Y sobre todo, la rápida venta o en todo caso oferta y demanda que pudo manejar con China y sobre todo con India, que es el que más se ha beneficiado hasta ahora, tengo entendido, le está Ujú. comprando un montón de gas y petróleo barato a Rusia, entre otros países también, ¿no? Más pequeños que no han perdido su, digamos, su autonomía, digamos, en el tema de ejecutar negocios con Rusia, le ha permitido salir adelante. Más, el rublo no se ha caído como muchos pensaban en sí, es más, se ha reflotado un poco más, inclusive de lo que se pensaba, y más bien el dólar y sobre todo el euro es el que son los que más han sufrido el tema inflacionario de estas épocas, ¿no? Esa es una estrategia que me parece estaba relativamente pensada. Putin sabía que, y esa es una ventaja que tiene Rusia. Rusia es un país parte europeo, pero parte también asiático, ¿no? Tienen esa parte de Asia, en la cual ellos tienen mucha cercanía geográfica, y si no están en pelea con alguno de ellos, tienen tranquilamente esa digamos, esa idea, esa salida de poder comerciar con países que no son los de Occidente exactamente. Eso es por un lado, ¿no? Que me parece no pudieron por ese lado encerrarlo a Rusia. Y en un mundo globalizado, muy complicado, pues a un país tan grande, tan proveedor, sancionarlo económicamente y no pensar que te va a rebotar eso, eso es una inocentada, ¿no? Para mí, al menos, no siendo economista, obviamente, ¿no? Por otro lado, y acá entro en un tema que me gustaría que me des tu opinión,
no sé hasta qué punto también eh, esta guerra económica y todo, no vamos a negar que Estados Unidos, sobre todo con la OTAN, ¿ya? Sobre todo con la OTAN de por medio, es un país poderoso todavía, es un país potencia y todo eso, sí, pero me da la impresión que se ha visto un poquito resquebrajada la imagen de Estados Unidos en su sentido, digamos, de todopoderoso, ¿no? Eh, ¿Por qué? ¿No? Mucha gente lo ha comentado, que en el caso de otros países, ¿no? Por ejemplo, Irak, que hacías mención, creo, hace un momento, cuando sucedió eso, cuando hubo la guerra con Irak y otros países más, podríamos mencionar Siria, ¿no? Es una lista interminable. Estados Unidos no ha tenido empacho en meterle a la OTAN, ¿no? De frente, ¿no? A meter la OTAN ahí y ya está, se acabó el tema, ¿no? Pero con Rusia se ha mostrado precavido, bastante precavido en realidad, Rusia, sabiendo que esto seguramente podía llevar a mayores, ¿no? Entonces, me parece que eso ha sido un cierto golpe de autoridad de Putin, ¿no? Si está bien, ¿no? O sea, a ver, méteme la OTAN a ver si te atreves, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Yo creo que la OTAN, en general, comparado con la fuerza de Rusia, si bien Rusia está bien armado, igual me parece que está en desventaja con la OTAN. Eso sin contar, obviamente, posibles alianzas, ¿no? Que pueda tener. Entonces, ese es un primer golpe, ¿no? La economía norteamericana no se ha visto afectada también por este efecto rebote del cual hablaba. Y tercero, o cuarto, va en cuarto punto. Tercero está el punto de que Estados Unidos, socialmente hablando, parece que está implosionando, ¿no? Hay una división muy clara de la sociedad norteamericana, eh, entre conservadores, no conservadores, republicanos, demócratas, gente pro-Trump, por ejemplo, actualmente, y Trump se ha vuelto un líder de opinión tan peligroso actualmente que acaban hace unas horas, prácticamente un día, creo, de allanarle la casa, ¿no? El Ujú. FBI le ha allanado la casa. Eso no sabríamos decir más. Hay razones para ello, no las hay, todo ello, pero te da a entender que algo no está caminando bien. Y cuarto, el cuarto punto era de que Biden, a pesar de sus esfuerzos, no termina de dar una imagen similar a otros líderes, que podían tener sus falencias, pero mostraban cierta rudeza, o más que rudeza, Cristian, la palabra de repente es fortaleza de carácter en sí. En el tema de Biden, no es que no la tenga, y seguramente no puedes llegar a ser presidente de Estados Unidos sin ser una persona, digamos, con carácter. Pero al menos en tema de imagen, ya que hemos estado hablando de Zelensky, de Putin en este tema, tal vez por el tema de edad, eh, no sé, ha habido cosas que por ahí no dejan, dan a veces dan la impresión, en todo caso, de que Biden, pues, se muestra a veces como un personaje, a veces un poquito, inclusive hasta ido, hasta medio perdido en algunas ocasiones, y eso puede parecer una nimiedad, pero en lo que respecta a imagen, lo que es un Ujú. presidente de la República, de una nación tal vez la más poderosa todavía del mundo, como que a la gente le genera pues un cierto tipo de inseguridad. Oye, está tomando buena decisión, le dirán ellos cuando ven que el tipo se queda callado en un lapsus de conversación o de discurso, o cuando por ahí no encuentra la salida, cuando quiere eh, bajarse de un escenario. eh, no sé, creo que todo ese conjunto de cosas ha hecho que también la imagen de Estados Unidos se vea un poquito mermada. No sé tú cómo lo ves y compartes eso. Y justamente con lo de Biden, en cierta forma, había anteriormente, ¿no? Comentarios acerca de que se trataba de equiparar, ¿no? Justo lo que comentas con la imagen de Kamala Harris, la vicepresidenta, ¿no? E incluso también con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, Pelosi. ¿no? Ujú. Ujú, justamente por el dinamismo que tienen, ¿no? Pelosi justamente por la forma en cómo se maneja políticamente, ¿no? Y Kamala Harris por la edad, ¿no? Y por los elementos que en cierta manera, ¿no? La colocan como como un símbolo, se podría decir, ¿no? Que fue la imagen que transmitió cuando se disputó las elecciones, ¿no? Una mujer profesional, ¿no? Hija de inmigrantes,
etcétera, ¿no? Y que en cierta manera para muchos, ¿no? Es la que podría ser, ¿no? Hasta cierto punto creo que es lo que se maneja la candidata para suceder a Biden, ¿no? O mejor dicho, la candidata demócrata para ir a pelearle las elecciones en el 2024, posiblemente a Donald Trump, ¿no? Es lo más probable, no se sabe porque también hay un jugador que está también queriendo ganar puntos, que es el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que valga es casi otro Trump prácticamente, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, es una tarea que le va a tener complicada, ¿no? Y tiene que ganar cada vez más y más experiencia en ese sentido en la parte política. Me parece que por ello es que han querido ponerla a ella también como contraparte de Biden. Y como lo menciona, sí, lastimosamente desde la selección, desde el proceso electoral estadounidense, a Biden se le ha tratado de mostrar así, como una persona ya de edad, como una persona ida, en algunos casos, ¿no? Aludiendo a que se quedaba dormido. Trump hacía muchas burlas en ese sentido, ¿no? Le puso hasta un apelativo, si no me Sí, sí, equivoco, sí, el cierto. dormilón, o no me acuerdo cuál, ¿no? Bueno, típico de la retórica de Trump. Y como lo mencionas, eso en un sentido general, pues puede parecer algo común, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero como lo mencionaste, ¿no? Estás hablando del presidente de los Estados Unidos, ¿no? La imagen que se crea en función a ello es de un tipo con poder, ¿no? O un tipo con, digamos, con una llegada y un liderazgo, ¿no? Lo que antes se llamaba el liderazgo mundial, ¿no? El comandante en jefe, como le suelen llamar allá, Ah, ¿no? Y que también se le adscribía, ¿no? En ese mismo título a lo que vendría a ser el establishment o el orden mundial. Pero justamente, ¿no? Como mencionas, el punto es que la imagen de Biden está siendo golpeada, bien sea, y en mayor escala, me parece, por el elemento interno, ¿no? Como bien lo mencionaste, Estados Unidos está, si bien en la parte económica está yéndole no tan mal, ¿no? Últimamente creo que había escuchado de que el nivel de desempleo, por ejemplo, estaba bajando cada vez más, ¿no? Económicamente están ganando grados de estabilidad, pero el tema de lo social es lo que están moviendo ahora, ¿no? claro. La derogación, por ejemplo, de este fallo que garantizaba el derecho al aborto ha sido un golpe, pero fuertísimo, ¿no? Para muchos ha sido prácticamente un retroceso, como mencionaban, a los años 40, ¿no? Porque básicamente no digamos proscrito el aborto, pero sí se le ha quitado una base bastante considerable en la cual se apoyaba, ¿no? Y le ha dado pie a que otros, ¿no? Que estados conservadores, sobre todo, comiencen a emitir ¿cómo se llaman a eso? Tipo referéndum o algo así, o en todo caso, ¿no? Acciones de sus propios parlamentos o congresos, ¿no? Que lleven a generar una prohibición del aborto, ¿no? El contraataque, claro, está en los estados más liberales o en los estados con gobernadores demócratas que están haciendo lo mismo para garantizar, se podría decir, el derecho al aborto. Y de parte del gobierno federal también se está dando pie a algunas políticas que garanticen ello frente a la situación que está ocurriendo. Ya de por sí eso muestra una división, porque estás hablando prácticamente de estados que tienen una línea de pensamiento frente a otros que tienen una diametralmente bastante opuesta, ¿no? Antes de la guerra de Ucrania, justamente yo recuerdo que en CNN se hablaba bastante de lo que era la posibilidad de una segunda guerra civil en Estados Unidos, ¿no? E incluso los Ujú, presentadores lo traían como una broma, ¿no? ujú, Hablamos de CNN, un canal que en muchas maneras mantiene, se podría decir, un cierto discurso que trata de seguir trabajando la imagen de Estados Unidos como potencia dominante, con algunos momentos de crítica, sobre todo en la era Trump, pero que en cierta manera traían esto al debate y los mismos presentadores, cuando lo hablaban, ¿no? Se mostraban primero en cierta manera algo incrédulos, ¿no? Pero chocaban con las personas invitadas, ¿no? Que en algunos casos eran exmilitares o exmiembros del Pentágono, que decían que este tema sí se estaba tomando de manera bastante seria, ¿no? El miedo era, por ejemplo, a que el discurso pro-Trump o en todo caso ese discurso más conservador llegase en cierta manera a afectar a lo que vendría a ser el personal militar, ¿no? Lo cual sí sería un riesgo bastante, ¿no? Claro está, ahí
también entra un poco la fortaleza que tiene el comando, o en todo caso la organización del ejército estadounidense o de las Fuerzas Armadas estadounidenses y su sujeción a lo que es la constitución, a lo que es el orden del país. Pero sin embargo el temor estaba presente, ¿no? Y muchos decían que el 2024 iba a ser un año bastante decisivo para ellos, ¿no? Los tiroteos y toda la conmoción social que se está desatando en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, también es otro punto que ha movilizado al país, ¿no? Para buscar una ley que busque, valga la redundancia, ¿no? Que busque generar una regulación, pero que está chocando con intereses, ¿no? Bien sea de organizaciones como la Asociación Nacional del Rifle, que es un grupo bastante poderoso en Estados Ujú, Unidos, bastante cierto. influyente, que mueve harto dinero, ¿no? Y también justamente los mismos empresarios o la misma gente que fabrica armas, ¿no? Que se oponen completamente, ¿no? Y hacen uso del dinero en cuanto a lo que es el apoyo que le dan a los políticos, especialmente, o en su mayoría, creo, republicanos, ¿no? Entonces, lo que vemos es una nación dividida que trata de mostrar en cierta manera, ¿no? La fuerza que tiene, pero que si vamos a cierta crítica que también ha llegado, ¿no? Algo que golpeó mucho a Estados Unidos, a mi parecer, fue la retirada de Afganistán, ¿no? La Exacto. manera desordenada en cómo llegó todo ello, ¿no? Esa imagen del aeropuerto de Kabul, ¿no? Prácticamente con un avión rodeado por cientos de afganos corriendo, ¿no? Como tratando de que, no sé, de agarrarse del avión y aunque sea irse volando, ¿no? Por el temor a lo que venía con el talibán, ¿no? Incluso se habla de aviones estadounidenses que cuando llegaron a sus destinos, los trenes de aterrizaje decían que tenían restos humanos. Bueno, no sé si fue una exageración o no, pero netamente fue algo que mostró un elemento de debilidad y que ya se venía, como muchos decían, desde la era Trump, porque Trump había en cierta manera ya firmado el acuerdo para la retirada, pero la manera en cómo se vio en medios, y nuevamente ahí vuelve a entrar el elemento mediático, ¿no? Fue bastante contraproducente verdaderamente, ¿no? Porque se vio una retirada desordenada, se vio una huida, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, Estados Unidos, después de 20 años de estar en este país, ¿no? Escapando prácticamente de un ejército o de una fuerza armada considerada casi primitiva, por decirlo de alguna manera, pero saliendo, como se dice, ¿no? Con el equipaje en la mano, por decirlo así, ¿no? Eso fue un golpe bastante considerable y los republicanos con Trump a la cabeza usaron mucho de ello justamente para atacar al gobierno de Biden, debilitar la imagen de Biden, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, yo jugando un poquito ahí con la hipótesis, ¿no? No me imagino a Estados Unidos en ese momento, ¿no? Lidiando con Ucrania y que de repente China se le ocurra la brillante idea de bomba y atacar Taiwán, ¿no? No me imagino esos dos frentes verdaderamente, porque No creo pueda. no sé la verdad cómo podría ser esa situación, la verdad. Es algo bastante complicado, ¿no? Si ya están lidiando con todos los recursos que tienen con Ucrania, abrir ese segundo frente contra una nación que si bien, a mi parecer, por más bravata que hagan en la última crisis que han tenido, no me parece que llegarían a ello porque las intenciones o las metas chinas van por una carrera o por una hegemonía distinta, ¿no? A la parte bélica, pero en el juego de la imaginación, ¿no? Llegar a ese escenario, ¿no? Pondría a este país en dos frentes y no contra cualquier país, no contra cualquier adversario, ¿no? Por un lado tienes a Rusia, por el otro lado tienes a China, que es un país que ahorita está justamente, ¿no? Queriendo convertirse en la potencia hegemónica y en cierta forma lo está consiguiendo, ¿no? Sería algo bastante, digamos, no, la palabra no me viene a la mente, ¿no? Pero sería algo bastante duro, ¿ya? Por decirlo así. Mira, ya que lo tocaste, yo el tema de Pelosi no lo entiendo hasta ahora. No lo logro entender. Inicialmente, no digo que haya dejado de lado esta idea, pero yo decía, esto es una provocación. O sea, quieren hacer pisar el palo a China para iniciar un conflicto bélico, la típica norteamericana, ¿no? China ataca a Taiwán y ellos proveen de armamento, etcétera, etcétera, y empiezan a debilitar a China con sanciones. Eso es lo primero que vino a mi mente. Pero también viene lo que tú acabas de decir, ¿no? O sea, no tiene mucho sentido. O sea, estás
peleando prácticamente con Rusia ahorita y te vas a abrir a una guerra también con China. No, no lo entiendo, o sea, no, no creo que pueda con los dos Estados Unidos. Ese es un punto. Segundo, eh, se dice que Pelosi eh, hace un itinerario donde incluye a Taiwán y esto China muestra un rechazo a esto. Cuando China empieza a mostrar este rechazo, se dice que el entorno de Biden, el Comité de Seguridad inclusive le dice a Pelosi no, no, no vaya, porque va a perjudicar las relaciones con China. Y Pelosi igual va, por un tema de que, bueno, que la prensa nos vende, al menos es lo que tenemos, no tenemos la información de la interna, es que está muy comprometida con las libertades y todo eso, ¿no? Y bueno, ella igual va, ¿no? Entonces, yo digo, le convenía a Estados Unidos ahorita entrar, a ver, están ahorita peleados con Rusia, eso está, es abierto ya eso. O sea, están peleados con Rusia, hay una enemistad ahorita con Rusia. ¿Ah? E inclusive había algunos intentos de acercamiento con China, para que China no tome un partido, digamos, muy directo con Rusia, a favor de Rusia, me refiero. Y hacen esta jugada. ¿Era conveniente hacerlo en este momento? A mí me genera, la verdad, no, no te soy muy sincero, no, no logro entender muy bien esa parte. Pues la visita de Pelosi definitivamente se considera un insulto prácticamente al gobierno chino. Y ellos ya trazaron, digamos, su línea ahorita. O sea, con Estados Unidos, hasta ahí nomás. Es más, inclusive ya han habido algunas restricciones económicas, ya hablaremos del tema de la arena, por ejemplo, a Taiwán y todo ello, ¿no? Eh, entonces, a mí me parece una jugada que termina siendo contraproducente. China no pisó el palito, si es que querían una guerra, o en todo caso que se inicie un conflicto bélico, y las relaciones se han roto totalmente. Y China ahorita, si es que se diese, no creo que se dé, y esperemos que no se dé, si se diese algunos temas mayores del conflicto entre Rusia y Ucrania, pues olvídense de que China va a tomar un partido a favor de repente de Occidente, eso es la vida, ¿no? Cosa que ya se veía venir, ¿no? O sea, China pues tiene su agenda. Ahora, Ujú. acá hay otro punto, ¿no? Que tú muy bien decías. China es uno de los países que mejor se está manejando en el tema económico y en el tema de ventas, en el tema de comercio, por así decirlo, ¿no? Ese es su estilo, ese es el ADN chino prácticamente. Sí, ellos no entran en guerras bélicas, a pesar que hay informes que dicen que ellos ya planeaban para el 2023, tengo entendido, Cristian, tener la suficiente capacidad militar para ingresar a Taiwán sí o sí. O sea, quiere decir que ellos sí se están armando, pero exactamente no para atacar a otros países, sino específicamente para resolver el tema de Taiwán, que es un pendiente que tienen ellos, ¿no? Como se dice. Aparte que Taiwán es clave, ¿ah? Por su posición, el tema tecnológico, todo eso. Eh, eh, ellos, China trata de mantener buenas relaciones en general con todos, porque de eso vive, de eso se ha cimentado su poder hasta ahora en mantener una adecuada relación con Occidente, con Rusia, con que también han tenido desavenencias en algún momento, son vecinos, no olvidemos eso, y entre otros países en sí, ¿no? Entonces no les va, o sea, yo no, no veía ese tema de que, bueno, se van a lanzar una guerra con Estados Unidos, eso no, no, no está en el ADN de China en sí. Pero sí me deja pensando esto de Pelosi. No sé si tú te has quedado por ahí con una duda con esa visita. Yo mm, creo que más que nada yo lo vería como un arma de doble filo, verdaderamente, una apuesta bastante arriesgada de los estadounidenses por tratar de seguir mostrándose, ¿no? Dentro de este mundo, llamémosle, que justo leyendo algunos artículos, ¿no? Relacionados al tema, ¿no? Se habla de este mundo multipolar, ¿no? Es decir, aquí ya no hay dos facciones, aquí hay distintas facciones que están, se podría decir, lidiando por intereses propios, ¿no? Hegemonías propias, ¿no? Y dentro de todo ese mundo, por encima, ¿no? Una especie de poder unipolar, es decir,
un gran poder que todavía sigue, al menos en imagen, tratando de crear un orden. Y ese gran poder, claro, todavía recae en Estados Unidos, ¿no? Este desafío, para mí prácticamente, ¿no? A China, ¿no? Me parece, ¿no? Desde mi perspectiva, claro está, ¿no? Que trata de, en cierta manera, todavía de generarse un aferrar, ¿no? Un aferrarse a esta imagen, por más que no lo van a poder sostener, ¿no? Por más que ahora sea complicado llevar a cabo ello, ¿no? Y también, ¿no? Meterte con uno de los países que justamente está queriendo tomar esa posición en este momento y teniendo en cuenta la gran cantidad de aspectos en los cuales están compitiendo. Hace poco justamente se estaba hablando, ¿no? De la intención de China, por ejemplo, y creo que ya están preparando, ¿no? La construcción, si no me equivoco, de su propia estación espacial internacional. También tienen intereses en mandar una misión a la Luna, ¿no? Hasta creo que una vez hicieron una broma, ¿no? De que China quería comprar la Luna o algo así por todo por los minerales que tiene, entre otras cosas, pero de por sí ya se ve el tipo de carrera en la cual se viene enfrascando. En cierta forma, por ello lo comentaba, ¿no? Si bien es un arma de doble filo, porque trabaja lo que llamaríamos el mantener en imagen, ¿no? La hegemonía estadounidense, pero por el otro lado agrava una situación de rivalidad que en este momento no le conviene a Estados Unidos porque ya tiene un frente abierto, ¿no? No olvidemos que también hay otros frentes por donde se encuentra, ¿no? Como por ejemplo el Medio Oriente, ¿no? Donde también todavía sigue habiendo este choque con la potencia hegemónica que en este momento, ¿no? O no la potencia hegemónica, perdón, el país que trata de construirse como una potencia hegemónica, que en este caso es Irán, ¿no? Y los estadounidenses, claro está, ¿no? Respaldando al Estado de Israel y también a los árabes, a los sauditas, ¿no? Y justamente teniendo en cuenta, ¿no? Y ahí viene lo gracioso y justamente lo que en cierta, o más que gracioso, lo que en cierta manera, como lo comentabas, ¿no? Rompe este tema de este mundo heroico, este mundo ideal o este mundo de bien y mal, ¿no? De que si bien, ¿no? Pueden censurar a algunos como tiranos o como destructores de derechos humanos, ¿no? Muy bien también se crea una relación que por lo menos hasta el momento sé que es tirante, ¿no? Pero que en cierta manera es convenida, por decirlo así, con los líderes sauditas, sobre todo con el príncipe de Arabia Saudita. Ahorita no recuerdo bien el nombre de esta persona, Bin Salman, si mal no recuerdo, ¿no? Que es bastante conocido por el tema de los, digamos, de prácticas que tienen con respecto a ese pata justamente, ¿no? Con respecto al tema de atentado contra los derechos humanos. La misma Arabia Saudita ha sido acusada, ¿no? De prácticas que rebasan todo ello en la guerra que están teniendo en este momento contra facciones en el país de Yemen. Pero claro, ahí veo que ahí se puede ver, claro está, ¿no? De que no hay una condena muy abierta ni nada por el estilo, ¿no? Bueno, los sauditas siempre han tenido claro está, ¿no? Alianzas estratégicas, ¿no? El príncipe justamente ha estado en reunión con los europeos, ¿no? Y a Europa le conviene netamente porque Arabia Saudita es otra potencia petrolera bastante considerable, ¿no? Es una forma también de freno a la influencia o al avance iraní, que claro está, ¿no? Choca con los intereses sauditas y con los de otros países, por decirlo de alguna forma. Pero lo que vamos es a esa visión, ¿no? Visión sesgada, vamos a decirle así, ¿no? De mirar a unos y ponerle una etiqueta y a otros que hacen lo mismo considerarlos aliados, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y limpiar la imagen, por decirlo de alguna manera. Aparte, claro está, ¿no? También es comprensible, los sauditas quieren seguir manteniendo un liderazgo dentro de lo que es el Medio Oriente, ¿no? Y mantener una imagen de poder, ¿no? Económico lo tienen, claro está, ¿no? Las alianzas con las potencias les respaldan ello, ¿no? Ahora vamos a ver hasta qué punto también, ¿no? Porque uno nunca sabe lo que puede pasar en el Medio Oriente, una zona tan volátil en cierta manera. Ujú. Sí, sí, sí. Eh, me, algo que decías tú y es cierto, ¿no? Yo creo que esta guerra que ha empezado, y yo creo que el mundo no va a ser el mismo. Estoy sonando un poco tétrico, no sé, muy dramático tal vez, pero El nuevo sí orden creo mundial. esto. Sí, sí creo que no va a ser el mismo después de esta guerra, de este conflicto. O sea, se han destapado una serie de cosas, me parece. Y una de ellas vendría a ser ciertas pechadas que hace una década atrás hubiesen sido impensadas.
pero siento que a Estados Unidos le están pechando. Y eso Mm, responde a algunas cosas. Pechando, por si acaso hay alguien que por ahí nos vea, que no sea peruano, pechando es decir, pues querer pararte y pelear con alguien, ¿no? O sea, decirle, oye, ¿qué pasa? ¿Quieres problemas? Vas a tener problemas conmigo. Entonces, a eso le decimos pechar. Eh, y eso responde, creo, Cristian, a lo que tú estabas comentando. Esta guerra tiene un fondo económico muy claro, muy claro. No solo en la motivación del mismo conflicto, sino en cómo se han parado diferentes países. O sea, hay varios países con capacidad y que ellos saben que la tienen de poder coger liderazgo mundial. ujú, Eh, y eso era insospechado hace un tiempo. Era Estados Unidos y el resto a ver que se hagan cola. Ahora no. O sea, lo que ha pasado con Taiwán, o sea, hasta hace unos años atrás, era impensado que China le dijese algo a Estados Unidos. Y si bien es cierto, se están burlando de China, porque al final Pelosi igual fue, y ellos se han quedado tirando sus misiles por ahí al mar, ¿no? Cerca de Taiwán. Yo sé que esto suena gracioso de repente, pero primero, China, ya lo dije hace un rato, China en su estilo no es el bélico. ¿Ya? Se han quedado con la sangre en el ojo, se van a vengar de otras maneras, económicas sobre todo. A Taiwán ya le están haciendo bloqueos, y nadie está diciendo nada de eso, por ejemplo, por ahora. Eh, pero esto no se había observado. Entonces yo creo que esta guerra va a conllevar a que termine imponiéndose, se van a imponer al final las economías más fuertes. ujú, A mi modo de ver, puedo equivocar, y las economías emergentes más fuertes son las que hemos estado hablando. China, por ejemplo. Rusia lo estaba haciendo también en su momento. Vamos a ver cómo queda después de este tema de la guerra, pero parecería que tan mal no le va a ir. No me parece, te hablabas al inicio del tema de Kosovo, un conflicto que se, para que la gente por ahí haga un poquito de memoria, y me voy a explicar por qué lo traigo a colación. En los noventas, Yugoslavia, un país que pues abarcaba Croacia, Serbia, el mismo Kosovo, obviamente, pues se desune, ¿no? Entonces se termina la provincia que era yugoslava, ese tipo Kosovo, termina pidiendo ser un país más, así como Croacia, así como Serbia, finalmente Montenegro, como se disgregó Yugoslavia, Kosovo pidió eso. Por temas geopolíticos se lo negaron. Serbia, además, dijo, pues, parte de este territorio, ¿no? Ven para acá. Y Kosovo recibe la ayuda norteamericana, de la OTAN, mejor dicho, que bombardea a Serbia, un hecho que ha sido mencionado por Putin en uno de sus discursos hace un mes, más o menos. Eh, Sabemos que Rusia tiene un aliado en Serbia. Eh, y recientemente, ¿no? A raíz de una decisión, me parece torpe, de las autoridades de Kosovo, donde dejan sin efecto los documentos de los serbios que viven en Kosovo. Para que se entienda un poquito el problema, en Kosovo hay dos, se puede entender dos facciones. Los gente que vive en Kosovo, que son serbios, ¿ok? De origen serbio, mejor dicho, y otros que son de origen albanés. La mayoría ahorita son de origen albanés. Y algo similar a lo que pasó en Ucrania, los de origen albanés, según lo que se menciona, tienden por ahí a mirar por encima del hombro y en algunas ocasiones, ¿por qué no también maltratar a la gente que es de Serbia, que son la minoría? ¿Ah? Serbia tiene su país, pero hay serbios que viven en Kosovo, para que se entienda un poco la figura. Algo así como los prorrusos en Ucrania. Entonces, dijeron, no, la documentación de estas personas ya no sirve. Y eso generó una reacción de Serbia. Pero una reacción, Cristian, que en otros tiempos también no se hubiera visto. Serbia, con el bombardeo que le hizo la OTAN, se quedó recontra tranquila y lo dejó a Kosovo. Y por último, Kosovo se autoproclamó un Estado independiente y nadie lo reconoce, salvo Estados Unidos. Inclusive Europa, España no lo reconocen como un Estado independiente. Algo similar a lo de Taiwán con China, por ejemplo. Pero a esto sí hace unos meses, hace un par de meses, nada más en un mes, en julio. Serbia estaba ya preparando tropas para irse encima de Kosovo, algo impensado hasta hace unos años, porque se entiende que Kosovo tiene la protección de Estados Unidos. Aparece el tema de China que lo pechea también. El tema de Rusia
si bien es cierto, los avances rusos no se han dado como se pensaban, pero ha demostrado que Estados Unidos, al menos a Rusia, lo respeta bastante, no le ha echado a la OTAN directamente. Claro, hay Entonces uno, dime, algo que dime. te quería agregar ahí, ¿no? Si bien como algunos analistas he leído, ¿no? Y mencionan de que o sea, de que los planes rusos se han venido al suelo y de que Rusia ya no es, ¿no? No se esperaba, ¿no? De que ellos llegasen a eso, esperaban incluso un mayor triunfo, etcétera, ¿no? Ya las inteligencias, los servicios de inteligencia prácticamente mencionan ello, ¿no? De que las tropas rusas, y eso siempre es algo que yo siempre me pregunto, ¿no? Porque inteligencia británica y estadounidense dicen que Rusia está perdiendo tantas tropas en la guerra, pero nunca mencionan las pérdidas ucranianas, o Sí, sea, pues, cuántas tropas ucranianas realmente están muriendo. Y justo otro medio, creo que si no me equivoco, un medio libanés, el que te comentaba, comentó de que, y eso lo trajo de fuentes de, justamente, ¿no? De fuentes de de los comandos, del comando, se podría decir, o de los líderes ucranianos, ¿no? De que sí, las pérdidas están siendo altas, ¿no? Posiblemente entre 1.000 soldados, 1.000 a 500 soldados diarios, ¿no? Lo diarios. cual es bastante considerable para un ejército que no es tan grande, ¿no? Y que ha tenido que elevarse para efectos de la guerra. Esa es una información que a mí me parece bastante interesante porque se habla mucho de la pérdida, incluso se habla de 70.000 soldados rusos entre muertos y Ujú. heridos, que no quita, claro, de que haya habido pérdidas dentro de la Fuerza Armada rusa, Claro, eso eso ha habido, es de hecho. lógico dentro de una guerra, ¿no? Y con todo lo que esto conlleva, ¿no? Pero siempre se resalta esa parte, pero no se habla de la pérdida ucraniana, por decirlo así, ¿no? Claro, hay efectos y hay, claro, está elementos que se pueden considerar, ¿no? Variables que entran en juego para todo ello, ¿no? Pero justo como lo estabas mencionando, ¿no? Con este tema de Kosovo, ¿no? Con el tema de la forma en cómo se estaba procediendo, ¿no? Y llama la atención justamente, ¿no? Cómo todo ello al final termina siendo un fenómeno que se va desarrollando, ¿no? A lo largo de un conflicto, en donde, como tú mismo lo estás comentando, pues, ¿no? La hegemonía estadounidense se ve, ¿no? Afectada por la manera en cómo otros países están respondiendo, ¿no? Mencionaste justamente el caso de Serbia, por ejemplo, ¿no? Mencionaste a China, la misma Rusia, ¿no? Que como mencionaba en un momento, ¿no? Y justo eso era lo que quería llegar, ¿no? Si bien no está logrando ciertos objetivos, sin embargo está demostrando algo. Y esto no necesariamente es porque uno sea prorruso ni nada, No, no, nada no. por el estilo, ¿no? Uno aquí tiene una posición imparcial en este Objetivos. aspecto desde mi parte, ¿no? Desde nuestra parte, claro está. Pero el tema es que Rusia está demostrando que se necesita al mundo para frenarlo. Exacto. Así Rusia gane, pierda o demore en ganar, Rusia ha transmitido un mensaje. Necesitas paralizar la economía para detenernos. Necesitas parar al mundo para detenernos. Necesitas sacrificar tu comodidad para detenernos, ¿no? Porque si entras a nuestro territorio, tenemos algunas armas nucleares que están ahí listas con nombres específicos para ser usadas y claro, las potencias occidentales también tienen las propias, lo que al final terminaría en una guerra y en un exterminio, ¿no? Planetario, por decirlo así. Entonces, Sí. necesitas todo eso para poder frenarnos, ¿no? Ese mensaje, que no se resalta tanto, pero que se ve justamente, como lo comentaste, en los efectos que recibe, ¿no? Europa con el tema de la crisis energética, por decirlo así, y el mismo Estados Unidos, ¿no? Que se ve enfrentado a una Rusia hacia la cual no puede ir, porque no puede mandar tropas, no puede mandar, se podría decir, ¿no? Contingentes, porque un solo soldado estadounidense pisando suelo ruso saben lo que significa. Entonces, ya de por sí se muestra cómo este país desde esa perspectiva también le ha puesto un freno al poder estadounidense, ¿no? Y al poder europeo, por decirlo así, ¿no? Ni qué decir de la India. Yo siempre resalto a la India porque me llama mucho la atención el papel. Yo esperaba que la India en algún momento se pronunciase en una perspectiva más de apoyo a Occidente, pero me llama la atención la postura que han tomado, ¿no? Una postura bastante neutral y que también obedece a sus propios intereses, ¿no? La India también tiene la aspiración a ser una de las potencias emergentes más fuertes de aquí
a un determinado tiempo, ¿no? Y lo están consiguiendo con el nivel de desarrollo que están generando, ¿no? Con todo lo que Mm, conlleva el poder económico y el incluso, ¿no? Darse, ¿no? Podríamos decir, los aires de hacerle la bronca a China en algunos momentos, ¿no? Entonces, vemos cómo este país, por ejemplo, que podría considerarse una especie de aliado para Estados Unidos, también se le ha puesto fuerte, ¿no? Porque siguen comerciando con Rusia, ¿no? Los han amonestado, les han dicho que tienen que tomar una mejor posición, etcétera. Sin embargo, no lo hacen. Hasta cierto punto, si no me equivoco, hasta Israel en un determinado momento, ¿no? No tomó posiciones contra Rusia. Ya por presión prácticamente el gobierno ha tenido que virar un poquito más hacia Occidente. Y eso también es algo llamativo, porque Israel es un aliado estadounidense, por decirlo así. ese sí es Entonces, lo que más me llama la atención. Israel, sí, rarísimo. exactamente, ¿no? Entonces, como tú mismo lo dijiste, ¿no? Hay puntos que nos muestran cómo, tal como lo comentabas, el mundo está virando, ¿no? Hacia una, llamémosle, ¿no? Una imagen completamente distinta. Si el COVID decían que iba a convertir al mundo o iba a traer una nueva visión acerca de nuestras realidades, la guerra está demostrando también que va a tener un efecto en cuanto a lo que es la visión que tenemos acerca del mundo, de las potencias, ¿no? De las relaciones, ¿no? De todas las movidas que se van dando y del surgimiento de potencias regionales que cada vez se están haciendo más fuertes, ¿no? En muchos sentidos, desde la perspectiva económica, militar, ¿no? Dentro de la misma Europa que está mostrándose hasta el momento unida, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, ya hay liderazgos que se están, digamos, ¿no? Atreviendo, entre comillas, por decirlo así, a mostrar posturas completamente distintas, ¿no? El caso de Víctor Orbán en Hungría, por ejemplo, ¿no? Una especie de hombre fuerte, ¿no? Justamente ya está su imagen, ¿no? El hombre fuerte que si bien responde a, ¿no? A lo que llamaríamos la imagen de la Europa unida y todo ello, sus posturas se alejan mucho de ello, incluso es bastante criticado, ¿no? Por las tendencias, digamos, que se alejan del progresismo, ¿no? Que se alejan de, llamémosle así, ¿no? Del punto democrático, incluso hace poco lo han tildado hasta de nazi porque habló de que Hungría ya tenía que ser pura y no tenía que haber Mm, cabida mestizajes ni nada por el estilo. Un mensaje fuerte, ¿no? bastante fuerte, la verdad, y que me parece que ha debilitado su imagen, pero no al Sí. nivel, claro, de derribarlo, ¿no? Porque tiene un apoyo bastante considerable, ¿no? Pero que de por sí ya es una voz que llama mucho la atención dentro de una Europa que, como mencionábamos hace un rato, se muestra coaliagada, se muestra fuerte, ¿no? Pero como bien lo dices, en un momento, ¿no? Esa fortaleza puede caer justamente o puede verse afectada a medida que haya líderes, ¿no? O a medida que haya políticos que empiecen a virar hacia otro frente, por decirlo de alguna forma, ¿no? Apelando a los viejos nacionalismos, entre otras cosas más, ¿no? Y bueno, también teniendo en cuenta, ¿no? Como lo mencionaste hace un rato, ¿no? Cuando te toca el bolsillo, ¿no? O cuando te toque, se podría decir, ¿no? Tus comodidades, ¿no? O el hecho de que tengamos que enfrentar un frío, por decirlo así, invernal, sin mucha calefacción, pues eso ya es algo bastante contundente que puede ocurrir, ¿no? Algo a lo que los europeos más modernos no han estado acostumbrados netamente, porque eso ya se veía desde la Segunda Guerra y han pasado bastantes décadas de diferencia en cuanto a este suceso. Sí, pues sí. Ahora, un poco para darle la yema del gusto, ¿no? A los que por ahí dicen que Rusia en realidad no está usando todas sus fuerzas y todo ello. No sé, podría ser, podría ser. No, 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 no sé, no sé. Pero sí, por ejemplo, Rusia no ha hecho uso todavía de su alianza de la OETS, por ejemplo, ¿no? Ese tratado que tiene, para que por ahí nos entiendan un poquito, así como Estados Unidos tiene su OTAN, Rusia formó su ETS, ¿no? Que obviamente no es tan poderosa como la OTAN, no están tan unidos, digamos, también políticamente como la OTAN, pero sí es un tratado de defensa, ¿no? Que tiene con Bielorrusia, que es su aliado abiertamente, obviamente, con Armenia, estoy leyendo acá, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán. Son los países con los cuales tiene un tratado de que si hay un ataque a uno de estos, así como la OTAN,
pues saltan todos, ¿no? Son países por ahí belicosos, o sea, cuidado, ¿no? En ese sentido. Y también están como países fundadores, como miembros observadores, leo acá, Afganistán y Serbia, que son países, sí, un poquito más armados, más parados físicamente, y están tratando hace ya unos años de introducir a ese grupo, imagínate aquí en crisis, a Irán, ¿no? A Irán. Entonces, obviamente hay un tema de alianzas. Yo también creo que por eso Estados Unidos no le avienta a la OTAN, porque sabe que hay un tema ahí que saltarían más de un país. Tampoco es que Rusia esté tan solita. No, ahorita está sola porque según lo que dicen los prorrusos, no lo necesita, por así decirlo, ¿no? Pero cuidado. Ahora, tú mencionabas también el tema de la India, y aquí voy con el tema económico nuevamente. O sea, la India pertenece al BRICS. Ujú, Entonces, ojo, los que pertenecen a BRICS, ¿quiénes son? Y ahí me ayudas de repente complementando un poco, pero desde hasta donde yo sé, son países cuyas características son un gran territorio, mucha población y riqueza en recursos también. Son países con potencial para llegar económicamente a los puestos de liderazgo. Están incluidos por las siglas, ¿no? Brasil, miren cómo se parecen de alguna manera, ¿no? Gran territorio, muchos recursos naturales. Brasil, Rusia, la India justamente, China, lógicamente no podía faltar, y el último en agregarse, por eso la letra S, es Sudáfrica. ¿Ah? Entonces, son 5 países que tienen una alianza económica en sí. Ellos se ven con posibilidades y cómo van a salirse o echarse, digamos, entre ellos. Pues yo entiendo la postura de la India también por ahí. O sea, ujú, ¿cómo me voy a ir con Estados Unidos? Pues si es que tengo relaciones claras, ¿no? A futuro con estos países. Y es más, yo diría algo más todavía, ¿no? Pero esto ya es un tema muy mío, ¿no? Yo digo los indios, por así, los hindús en realidad, ¿no? No los indios, los hindús, la gente de la India, yo creo que con buen ojo, ¿no? Ellos están viendo el futuro y dicen, ¿quién va realmente a prevalecer? ¿Quiénes son las economías que a futuro van a dominar? Y para mí que ellos ya saben quiénes son y con ellos no van a chocar. Me parece que por ahí va un poco el tema. Me parece que hay una idea de este lado, digamos, asiático, China, India, la misma Rusia, de ver a Europa hasta cierto punto un poco decadente, ¿no? ujú. En algunas cosas. Entonces, me parece que por ahí va el de respeto y no quiero olvidarme también de otras pechadas por ahí que en otros tiempos jamás se hubiesen visto. El presidente mexicano en México. Me olvidaba de ese pata, me No voy a olvidaba de ese dejar, pata. él fue uno de los primeros, ¿no? No voy a dejar de Sí. comerciar con Rusia porque a Estados Unidos se le dé la gana. Sabemos también la postura política también, ¿no? De López Obrador, ya eso también tiene que ver seguramente, pero en otros tiempos era impensado eso. O sea, México le ha metido una pechada también a Estados Unidos. Brasil con Bolsonaro, mucha gente decía, ah, caramba, fue Bolsonaro, ¿no? De los pocos de extrema derecha que hay acá en Sudamérica, fue uno de los primeros también, hasta creo que hasta viajar eh, a Rusia pues dejar en claro su postura de que no va a dejar de comerciar Ujú, con Rusia en este caso, ¿no? Con Putin. Venezuela está de más decir, o sea, hay una serie de elementos ahí que se han dado, ¿no? No sé, me parece que esta percepción de decadencia de Europa, me parece que está motivando esta serie de actitudes de estos países, ¿no? ujú. Sí, justamente ahí hay algo que agregaría, ¿no? Tanto Bolsonaro como López Obrador hasta cierto punto han sido trompistas, han sido muy conectados. Bolsonaro más que López Obrador. Bolsonaro ha sido básicamente admirador de Trump durante y Ujú. confeso prácticamente, Sí, ¿no? sí, Y sí. justamente, ¿no? Al ser parte del BRICS y también bueno, no tanto al depender, pero al tener un comercio bastante considerable con Rusia, en varios aspectos, ¿no? Justamente ha preferido seguir, se podría decir, con todo el aparato de relaciones con el país, ¿no? Con el país ruso, ¿no? Y claro, está teniendo en cuenta que Estados Unidos está pues con demócratas, ¿no? De por sí ya el mismo Bolsonaro tiene una visión
bastante diferente, ¿no? Que Ah, quizás podría haber sido distinto si hubiera sido Trump o algún republicano eso te iba a preguntar en justo. el poder, ¿no? Podría ser la diferencia. López Obrador me llama la atención y en CNN le dieron con palo varias veces por la postura justamente que has mencionado, ¿no? Por el hecho de, por ejemplo, este gesto que hizo, ¿no? De negarse a ir a la Cumbre de las Américas porque Ujú. les prohibieron justamente a otros países A acudir, Cuba ¿no? Sí, y a Venezuela, exactamente, creo. ¿no? Exacto, ¿no? Y más allá de, claro, está de que López Obrador pueda estar a favor o en contra de estos países, en sí fue un mensaje bastante contundente, como diciéndole a Estados Unidos, tú no vas a decir quiénes son las Américas. Está bien, estos países pueden ser dictaduras, pueden ser X cosas, etcétera, ¿no? Pero Ujú. tu Son de la actitud, región. ujú, son de la región y tu actitud también es dictatorial, porque tú Ujú. estás determinando quiénes son, ¿no? Los que pueden estar a tu lado, quiénes son los que te convienen, etcétera, ¿no? Y tu actitud es hipócrita, porque por otro lado, ¿no? Muy bien vas y le haces negociaciones con el gobierno de Nicolás Maduro, ¿no? Transando, se podría decir, el tema del petróleo Increíble. y te llevas de encuentro los derechos humanos y todo el discurso que has colocado acerca de que Venezuela es un país monstruoso, etcétera. Nadie va a decir que, bueno, el gobierno de Maduro es una dictadura en todo sentido, pero lo que vemos es ese discurso doble, ¿no? O sea, yo no te dejo venir, pero por lo bajo mando a mi gente, ¿no? Y eso fue mucho antes de la Cumbre de las Américas, para ver si es que nos puedes vender petróleo, ¿no? Respaldándonos, ¿no? Del tema ruso, ¿no? No se sabe hasta dónde habrá llegado esa negociación, solo se sabe que Maduro estaba sonriendo demasiado, ¿no? Eso es una señal bastante interesante, pero lo que vamos es eso, ¿no? México poniéndose en ese plan y también hubo otra en donde, eso no sé si fue muy conocido, y que sí generó bastante temor dentro de los mexicanos por la respuesta estadounidense. Y eso me parece el tema de la política energética que México está desarrollando y que en cierta manera creo que iba contra los intereses canadienses y estadounidenses, sobre todo por el acuerdo comercial o los tratados que tienen, ¿no? Y López Obrador verdaderamente, bueno, conociendo su manera de ser, ¿no? Ante este tipo de, ¿no? Incluso digamos, no de amenaza, pero sí de advertencia de que podría haber supervisión en todo sentido, o en todo caso considerar una especie de revisión de esta política que ellos tienen, contesta esta llamada, ¿no? Eh, llamada de atención, ¿no? Como un video musical, ¿no? Haciendo uso de una frasecita provocadora, ¿no? Como diciendo, vengan, que no les tenemos miedo, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Yo vi eso por CNN y el periodista que conducía, que era Fernando del Rincón, casi se muere, ¿no? Dijo que López Obrador era de lo peor y bueno, y en cierta manera lo comprendo, porque fue una actitud bastante típica de López Obrador, verdaderamente, graciosa, ¿no? Pero que también, ingresando a eso que dijiste, pues, en cierta forma, pues, es impensable, o era impensable, ¿no? Que México se le ponga bravo a Estados Unidos, siendo su socio más comercial, más cercano y siendo su vecino, sobre todo, ¿no? Eh, ahí coincido con lo que mencionas en ese sentido, ¿no? En cómo muchos países están empezando a querer tener aspiraciones de poder, ¿no? A nivel regional, ¿no? Proyección mundial también, ¿no? Y cómo es que, pues, tal como lo comentas, ¿no? La visión de la decadencia, por un lado, en la parte estadounidense, en cuanto a la división o a la proyección de debilidad, y también en cuanto a la visión que se está teniendo sobre Europa, ¿no? Y más que nada de Asia, ¿no? Asia está teniendo ya su propia visión en cierta forma, ¿no? Que no tiene que estar ligada a lo europeo, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Están construyendo cada vez más un discurso propio, ¿no? Y que puede tener líderes bastante relevantes dentro de la región, ¿no? Entonces, hablamos de distintas irrupciones y narrativas que confirman lo que en un momento comentabas, ¿no? El tema del mundo, ¿no? Y cómo se está redefiniendo, ¿no? Cómo el ajedrez está cambiando en este caso. Sí, sí, cierto, cierto. Eh, vamos a ver, muy probablemente hagamos un tercer programa, creo, sobre, sobre esto, porque Sí, definitivamente tenemos que ver cómo evoluciona este tema. Eh, Al parecer Rusia sigue avanzando a paso lento, como decía Cristian, pero
parece que está asegurando posiciones. Vamos a ver qué es lo que sucede en estas semanas, en estos meses. Entendiendo va a seguir, obviamente, con otro tipo de temas, pero muy probablemente, ya que la geopolítica es uno de los temas que nos apasiona, seguramente estaremos haciendo pues algún programa eh, entre informativo y de análisis también sobre cómo va el tema Rusia-Ucrania en ese aspecto. Muy bien, Cristian, vamos despidiendo, palabras finales antes de retirarnos ya. Ujú. Yo creo que como un punto final tendríamos que en cierta manera, bueno, considerar, ¿no? Que si bien si en el primer momento no habían ciertas proyecciones para cómo iba a desarrollarse este conflicto, creo que ahora las proyecciones podríamos decir no necesariamente estarían digamos, ¿no? Arriesgarse a proyectar algo está un poquito más difícil, ¿no? Porque si bien hay contraataque ucraniano, no sabemos la respuesta rusa, no sabemos cómo va a ser el contraataque en lo económico de Rusia, ¿no? ¿Qué otros elementos podrían anexarse? Por ahí justamente leí una noticia de que Rusia podría estar pidiendo, o en todo caso, creo que hasta decían que habían llegado a un acuerdo para que elementos de Corea del Norte ingresen a la guerra, supuestamente para, justamente, ¿no? Los llamaban los constructores, van a entrar a reconstruir toda la demolición que se ha generado producto de la guerra, ¿no? Y me huele otra cosa, claro está, Ah, ¿no? obvio. Pero uno no sabe hasta dónde va a llegar, porque mira, hemos empezado a hablar sobre la guerra de Ucrania y hemos visto tantos frentes que se están abriendo, y no bélicos, sino también económicos, Ujú. políticos, etcétera, ¿no? Que en sí el alcance que puede tener este conflicto realmente y lo que va a derivar de ello es en este momento, pues, previsible hasta cierto nivel, pero con un grado de, llamémosle, ¿no? De incertidumbre, ¿no? Está un poco difícil ahora hacer una previsión sobre qué va a traer esta guerra, cuándo va a terminar, ¿no? O en todo caso, si terminara, qué cosa va a venir luego, etcétera, ¿no? Ahí hay un punto bastante trillado de trabajar. Como Sí, decías, vale para otro programa. sí, 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 de todas maneras, de acá un par de veces entendiendo tercera parte de Rusia y Ucrania, vamos a ver, ya a decir, Rusia se quedó y ahí, regresó sus tropas, cosa que veo medio complicado, y ya está en Kiev de repente, no sabemos exactamente qué va a pasar. Zelensky se me echó realmente, quiso definir la guerra, ¿no? En un mano a mano con Putin finalmente, ¿no? El sueño de muchos, ¿no? Lo que le gusta la UFC o algo así. Bueno, vamos a ver qué sucede. Eh, Creo que el deseo de todos es que el conflicto tenga un Sí. fin pronto. Lamentablemente, hay que ser realistas, no va a ser así. Esto tiene todavía para rato. Lo mencionaste, Cristian, hace un momento. La postura de Zelensky no, creo que está claro que a mí no me cae mucho Zelensky, pero tengo mis motivos, pues, ¿no? O sea, en un momento en que todo el mundo está prácticamente clamando, porque todos, no solo en Sudamérica, sobre todo en Europa, están viendo ya las consecuencias de esta guerra, sobre todo en la parte económica. Zelensky sale con un discurso de que no paramos hasta recuperar Crimea, algo que es casi una quimera, pues, ¿no? O sea, es como decir, oye, este tipo no va a parar de pelear hasta las últimas consecuencias, de repente, por no decir otra palabra. Y eso no cala bien. Parece. No sé hasta qué punto, yo sé que con Estados Unidos le viene perfecto la postura de Zelensky, pero en Europa no sé es qué tan simpático estará cayendo Zelensky ya, alargando un conflicto que de hecho está causando muchos estragos, ¿no? Ujú. En la población. Yo ahí dejaría una pregunta, ¿no? Y claro, vamos, lo podemos dejar incluso para en otro momento, ¿no? Ujú. ¿Qué pasaría si las tropas ucranianas pisaran suelo ruso? ¿Cómo cambiaría la guerra si se diese esa... Porque ya han atacado territorio ruso. Ujú. ¿Qué pasaría si se atreviesen a pisar suelo ruso? Yo ahí sí, ahí sí rompo pronósticos, la verdad. Complicado Sí, ahí sí saldrían las alianzas, se arma la de San Quintín, ¿no? Esperemos que no, ojo, Crimea es territorio ruso, ya, mejor déjenlo ahí, lo diría, no déjenlo ahí, ya tranquilizo a Zelensky, denle agua, al estilo Jaime Chichester, denle agua a denle agua a Zelensky para que se calme, por favor, que firme el tratado de paz o algo así.
Complicado, complicado, amigos. Vamos a ver cómo decanta esto, se termina esta guerra. Repito, todos queremos que se acabe ya, que se firme un armisticio o algo así. Vuelvo a repetir, una de las ideas que más me gustó a mí, si tanto Rusia tiene el, no sé, por no decir temor de repente, pero sí la idea de que Ucrania puede servir, digamos, como un centro para ataques contra Rusia, pongan una especie de plantas o nucleares o en todo caso de misiles apuntando, por ahí alguien mencionó, ¿no? Que Ucrania sea una zona libre, ¿no? Una zona libre, que simplemente no esté anexada a nada y tranquilo todo, ¿no? Con Rusia. Pero no sé, me da la impresión que ahorita ya es tarde, ¿no? Pero ahorita me parece que ya es tarde para ese tipo de salidas que pudieron ser mucho antes. Muy bien, ya venimos más adelante, ya estamos preparando algunos programas relacionados como siempre, ya sabemos el tema de series, el tema de películas también, temas también de orden social que estamos también tocando acá con Cristian. Y nada, pues a este video no se olviden si les ha gustado, denle like, por favor, compártanlo, suscríbanse también y nada, nos estamos viendo hasta otra siguiente ocasión. Cuídense mucho. Buenas noches.